En estos días, en un taller que estaba dando, surgió el tema de la comprensión de ideas que vienen desde la psicología profunda, desde el psicoanálisis, especialmente de este gran psiquiatra y psicólogo Carl Gustav Jung, respecto de cosas como lo que son los símbolos, lo que son los arquetipos y lo que es el inconsciente colectivo. Pero todo ello dentro del ambiente de la magia y la brujería. Porque en el fondo yo no soy nadie, por supuesto, para hablar válidamente desde la psicología, porque no es mi campo, no es mi tema. Sin embargo, me puede interesar en algunos momentos y en algunas ocasiones, como por ejemplo en esto, porque he visto que se ha dado una especie de necesidad, de autoridad, para hablar de cosas de nuestro mundo, mundo esotérico, recurriendo a Carl Gustav Jung. Y eso lo veo de verdad, sinceramente lo veo como algo peligroso. Incluso hay órdenes esotéricas, órdenes mágicas, que constantemente recurren a esta invocación a Carl Gustav Jung. Yo mismo en algunas ocasiones también lo he mencionado, pero hay que ver en qué punto es válido recurrir a Jung, en qué punto es válido que nosotros, quienes estamos dentro del mundo de la magia y la brujería, lo citemos, en qué contexto lo hagamos. Porque naturalmente la magia y la brujería son mundos completos, son mundos completos. No necesitan, la verdad, de validación externa, ninguna. Ni de Jung, ni de nadie. Por cierto, es a veces útil y a veces interesante, no más que útil, a veces es interesante hacer estos paralelos, hacer estas comparaciones, recurrir a terminología desde la ciencia, ¿cierto? Para entender algunos procesos espirituales. Puede ser interesante, sin duda. A veces, especialmente a mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que tiene que ver con, con la física cuántica. Me llama mucho la atención ciertos aspectos de la física, cómo se pueden compaginar o cómo se pueden, eh, se permite como una compenetración, ¿cierto?, entre ciertas ideas de la física y ciertas ideas, por ejemplo, del hermetismo. Yo creo que ese tipo de ejercicios son válidos. El punto es la necesidad de una validación externa, que por supuesto esto se da en muchos niveles, pero estamos hablando de la magia y la brujería y el esoterismo en general. No se necesita, no se requiere, no es necesaria la verdad. Y puede ser hasta contraproducente. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hablamos de magia y brujería de espíritus, y cuando hablamos, por ejemplo, del camino de la sombra, sin duda que en algún aspecto, eso corresponde a la sombra junguiana, en algún aspecto. Ciertos temores atávicos, ciertos temores ancestrales, ciertos temores familiares y personales, pueden estar ahí moviéndose. Y claro, podría corresponder a ciertas tipologías psicológicas, pero no son 100% equiparables. Y esto es lo que yo quiero como hacer una especie de puntuación, una especie de, de contrapunto, podría ser una especie de afirmación categórica de que no se corresponden al 100% la sombra junguiana con la sombra cuando hablamos del camino de la sombra o cuando hablamos de la mano izquierda. Entonces es sumamente complejo este tema porque se da mucho, es muy fácil de querer hacer una analogía así, pero casi textual de cierto concepto de magia y brujería con conceptos junguianos. ¿Y cuál es el error a mi juicio? Que son disciplinas distintas. Son disciplinas distintas y, por cierto, Carl Gustav Jung, con todo lo grande que pueda tener, yo lo respeto mucho, me parece muy interesante su trabajo, su obra. Él de alguna manera fue el que permitió que se comprendieran otras cosas, se considerara cosas como el hermetismo, la alquimia, el gnosticismo, las técnicas orientales, como cosas válidas y respetables para el mundo de la academia. Entonces nadie puede negar ese, ese valor, esa valentía que tuvo Carl Gustav Jung al mostrar aquello y al defender aquello. Eso,
está bien, pero sin duda que nuestro conocimiento, conocimiento mágico y brujeril, es un conocimiento que no tiene nada que ver necesariamente con lo europeo, es mucho más rico que lo europeo, no necesariamente tiene que ver con el siglo XX, como Carl Gustav Jung, esto es mucho más amplio, entonces no podemos ni necesitamos recurrir a Carl Gustav Jung para explicar ciertos procesos y ciertas tipologías desde el mundo de la brujería. Por ejemplo, y algo que es muy importante, debemos entender que, por ejemplo, estas entidades no son solo las sombras. Cuando hablamos del encuentro con una entidad, con Ishtar, con Ereshkigal, con Nergal, con quien ustedes quieran trabajar, no se trata de la sombra junguiana. Sin duda que algunos procesos internos nos pueden recordar aquello, pero el ser, el espíritu en sí mismo es autónomo y va más allá de lo meramente mental. Y eso es fundamental. Hay que entender que la psicología moderna actual, no la psicología tradicional, que por ejemplo de la cual habla este seguidor de Gurdjieff, Ouspensky, que habla de otro tipo de psicología, de una psicología de la posible evolución del hombre, no tiene nada que ver con la psicología moderna, ¿cierto? Una psicología tradicional, pero la psicología moderna nos habla en el fondo del estudio de la mente. Entonces es limitado a la mente. Los procesos mágicos y brujeriles superan lo meramente mental. Son dimensiones distintas. Hay una dimensión, sin duda, que tiene que ver con cuestiones de tipo mental, psicológico, pero hay otras que son mucho más profundas, que son psicológicas, y hay dimensiones que de verdad es muy complejo de definir y de lucubrar. Entonces no podemos llevar conceptos de la psicología de la profundidad o psicología junguiana o del psicoanálisis incluso a procesos espirituales que son bien definidos, que tienen sus propias tipologías, que tienen sus propias normas, reglas y tienen sus propias comprensiones. Entonces quería hacer este pequeño video como para que no perdamos nuestro norte, o en el caso de la gente que vive en el sur, nuestro sur, en torno a lo que es la brujería y la magia y cómo debe valerse por sí misma sin necesidad de otros autores o disciplinas ajenos a ella. Bueno, espero te haya parecido interesante este video, te haya parecido interesante esta visión sobre lo que es la magia y la brujería y su relación posible con el psicoanálisis junguiano, por ejemplo. Si te gustó este video, por supuesto dale like, puedes suscribirte a mi canal y también participar de las membresías para que tengas acceso a videos exclusivos.